Familia 2.0. 2.0 es lo que estuvo. Sarmiento, Karina. Claro, es que yo no he comido todavía, jefita. Como solamente los dos comían y yo tenía que hablar, son unos malcriados. Pero bueno, yo ya voy a comer. Esos panes de yuca son increíbles y... el corviche también. Lo certifico. 2.0, lo certifico. Continuamos con más y ahora es momento de hablar sobre este tema relacionado con la pregunta del día. ¿Cómo reaccionar si mi hijo o hija desea practicar un deporte extremo? Tenemos aquí a nuestra especialista, la doctora Karen Contreras, de psicóloga. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida, qué gusto tenerla aquí en el programa. Y sí, hablar de este tema que es súper importante porque muchas veces como padres, y lo que decía antes Camilo, que claro, nosotros como padres les pasamos de esos miedos a nuestros hijos y la verdad debería ser de una manera totalmente diferente. Claro, uno siempre quiere ser responsable y no permitir que los hijos muchas veces cometan locuras, pero tampoco podemos cortar lo que ellos desean hacer. ¿Cómo podemos manejar esta situación? Bienvenida. Bueno, muchas gracias por invitarme. Cuando nosotros tenemos esta comunicación con nuestros hijos, en general, cualquier información que ellos nos dé, nosotros tenemos que tener siempre una escucha empática, de respeto, sin escandalizarnos. Como usted me decía, podemos nosotros sentir miedo, pero no necesariamente tenemos que invalidar lo que ellos quieren. Entonces, si en el momento en el que ellos nos digan que tal vez quieren hacer deportes extremos, lo que necesitamos hacer es escucharles de por qué quieren hacer esto, qué es lo que les llama la atención de esto, investigar, podemos hacerlo nosotros como padres o en conjunto con ellos para ver cuáles son los beneficios y también cuáles son los riesgos a los que esté expuesto. Lo que tenemos que hacer es también hablar sobre la seguridad. Hay que explicarles también por qué es importante que se cuide. Y otra cosa también que podemos hacer es buscar alternativas tal vez un poquito más, menos riesgosas. O sea, que empiecen de a poco. Si de una quiere lanzarse de paracaídas, decirle no. O sea, vamos de a poco. Salta de la vereda. Vamos de a poquito. Yo no lo recomiendo porque la vereda me lesioné yo por saltar de la vereda y ya también terminé lesionado. Es una cosa bastante compleja y aquí viene también una pregunta mía. Una de las cosas que más escandaliza a los padres de familia es el tema de una moto, por ejemplo, que sí se podría hablar casi que como un deporte extremo o el mismo hecho de tener una motocicleta en un hijo joven. Hablamos ya mayores de 18 años, evidentemente, para transportarse en la ciudad o practicar un deporte incluso vinculado a una motocicleta. Esto termina siendo muy complicado, pero mi testimonio, o más bien dicho, mi experiencia de vida, yo digo que sí se necesita a veces una cierta madurez para ya conducir una motocicleta, al menos una de alta cilindrada. Yo digo, creo que fue una buena edad, para mí considero a partir de los 30 años tener una motocicleta. Quizá esas charlas, esas cosas, o quizá no me las dijeron bien o lo que sea, pero yo creo que sí se necesita cierta edad para ciertas cosas. Madurez. ¿Cómo no? Cierta madurez, exactamente. ¿Cómo sabemos nosotros a qué edad, qué cosa? ¿Cómo podemos nosotros conocer esto o entender para poder guiar a nuestros hijos? Bueno, no hay una edad que nosotros podamos tener estandarizada, pero sí es importante nosotros tener estas charlas que usted me dice, porque si ellos ya son adultos, ya son mayores de edad, ya no va a depender de mí. Entonces nosotros como padres tenemos que más bien tener esta aceptación de que a la final van a hacer sus decisiones y tal vez este malestar es lo único que yo puedo hacer, es manejar mi propio malestar, mi propia ansiedad y explicarle a mi hijo desde muy pequeño, incluso con mi propio ejemplo, la importancia de cuidarme a mí mismo, de la seguridad que debo tener hacia mí mismo. Karen, cuéntanos un poquito las personalidades de una persona que le gusta hacer deportes de extremos, que es adicta a la adrenalina, que claro, le fascina esa adrenalina de quizás hacer bungee jumping, de quizás hacer parkour, de lanzar, de que saber que su vida está en riesgo, porque son adictos a esa adrenalina y eso es lo que les motiva y les gusta. ¿Cómo es una personalidad? ¿Cómo detecto que si mi hijo tiene esa personalidad adictiva a la adrenalina, le encanta el deporte extremo? ¿O qué características pueden tener ese tipo de personas? Bueno, estas personas pueden ser personas que les gusta la emoción en todos los aspectos, ¿no? Hay que también diferenciar que cuando somos niños, a todos los niños nos encanta la emoción. Entonces, tal vez más en la adolescencia es donde ya se están marcando más estos rasgos de personalidad. Entonces, si nosotros vemos que constantemente busca la emoción, busca el deporte, es importante nosotros orientarles en esto. En que si bien buscas la emoción, pero que no sean cosas que te hagan dañarte, porque así como nosotros buscamos como que esta adicción a los deportes extremos, es igual a buscar la adicción en otro tipo de cosas. Claro, justo por eso le preguntaba también, ajá.
Entonces es importante ver que si tal vez le gusta mucho sentir emociones constantes, guiarle y decirle, ok, mira, esto es emocionante, pero te hace bien y estás bajo seguridad, pues vamos por este camino. Porque claro, es lo que nosotros también mencionábamos hace un momento y lo que usted también decía, Doc, que si ellos quieren ya cumplen su mayoría de edad y en realidad lo van a hacer. Claro, nosotros siempre decimos como si vives en mi casa, son mis reglas, pero es mucho mejor que ellos lo hagan con nuestra guía, ¿no? Y ir y buscar ciertos lugares en los que sea seguro, en donde estemos totalmente tranquilos dentro del miedo que podemos tener, que se va a hacer en un lugar donde existen todas las seguridades, donde existen todos los controles, porque ellos, y hay que decirlo, cuando nosotros, y a todos nos pasó, cuando estábamos entre los 18, 19, 20, nos creíamos inmortales, que no nos iba a pasar absolutamente nada, hagamos lo que hagamos. Entonces, como padres también está ya que nosotros pensamos con cabeza fría y está la responsabilidad de también poder hacer en estos lugares donde sí les garantiza dentro de... O sea, digo entre comillas porque siempre firmas un documento en el que puede pasar cualquier cosa, pero que sí está todo como bajo control, las guías correspondientes. Hablar, básicamente, esto es súper importante. Claro, sería más hablar y guiar, porque si nosotros nos ponemos en un plan autoritario de yo te prohíbo esto, no me va a contar. Entonces puede que haga esto, pero sin la seguridad necesaria, sin profesionales que sepan lo que están haciendo. Entonces, por eso es importante, si bien que ellos sepan que tal vez a mí me puede causar miedo, pues, algún temor, incluso ansiedad, pero que es su decisión. Y creo que es muy importante lo que acaba de decir Cari y lo que nos dice también usted como profesional, ¿no? Si ya se vuelve inevitable, si ya son mayores de edad, creo que esa charla también de hablar de los factores de seguridad son clave, ¿no? Yo sigo enfocándome en el tema de la moto, o sea, hablar de que la moto, en el tema de la moto es no negociable, por lo menos el tema del casco que te va a salvar, el utilizar una vestimenta de seguridad, las cosas que te van a salvar en caso de una caída accidental, que sí van a marcar una diferencia en caso de suceder este tipo de cosas, este tipo de situaciones. Entonces, yo creo que esas charlas son, importantísimas desde temprana edad, ¿no es cierto? Ir marcando esto y no hablar desde el miedo, desde la prohibición, sino más bien desde esta charla amigable. Creo que esa es la clave. Sí, también hay que tener en cuenta el ejemplo que nosotros damos desde que ellos son pequeñitos, sin necesariamente decirlo verbalmente. Si yo como padre tengo una moto y él constantemente ve que yo uso la seguridad, que yo manejo con seguridad, él lo va a aprender. Pero si yo manejo pues como loco, donde sea, el niño también, pues con qué cara le voy a decir, no, cuídate, si yo no le estoy demostrando que cuidarme a mí mismo es importante. Y normalmente los padres transmitimos a los hijos la pasión por un equipo de fútbol, la pasión por un deporte. Le enseñamos todo lo que nosotros sabemos, le pasamos a los hijos, pero también podemos pasarle los miedos. Ay, no, que no te subas, no, que te vas a caer. Ay, no, que miedo a la araña. Ay, no, que miedo a la cucaracha. Y eso aprenden los niños. Entonces podemos también quedar niños que no quieren aprender nada después de extremos y no los dejamos desarrollarse como personas. ¿Cómo evitar también pasarle esas malas cosas a nuestros hijos? Esos miedos, esas fobias innecesarias, inseguridades. Estas inseguridades, si es que nosotros como padres tal vez percibimos que son muy fuertes, sí sería importante como que las trabajemos nosotros en nuestra propia terapia. Sí. Si vemos que tal vez somos muy miedosos o buscar incluso asesoría en crianza positiva con nuestros hijos para que la comunicación con ellos no sea siempre en base del miedo, sino del respeto de lo que a ti te interesa, lo que a mí me interesa, qué miedos puedes tener tú, pero desde tu individualidad, no como yo, como adulto, como padre. A ver, tenemos aquí algunas, veamos qué nos dicen. Buenos días, mis queridos chicos bellos, Cari, Martín y Esteban, amo su programa, me acompañan todas las mañanas, muchísimas gracias antes de ir al trabajo. Respecto a la pregunta de hoy, por suerte tengo una sola hija y no le gustan esos deportes, porque me moriría si me pediría algo así. Ella es todo en mi vida y no me gusta exponerla a peligros extremos. Aunque ya tiene 18 años, para mí es mi princesa, mi bebé. Bendiciones y siempre serán nuestros. Como padres yo creo que siempre es así, ¿no? Siempre van a ser nuestros chiquitines. Porque a veces es normal porque las jóvenes o los chicos, por quedar bien, pueden hacer ciertas cosas sin seguridad, sin nada, por llamar la atención. Mira cómo me suben el techo y camino para que me vean las chicas. Y cometer ciertos errores también por esa adrenalina. Y otra cosa, ¿no? Tienes un muchacho ahí adolescente, el papá es corredor de rally, es motociclista de velocidad, lo que tienes que decir, hey, en ambientes controlados, ¿no? En una competencia controlada, en una pista controlada, sin alcohol encima. Las calles no son pistas, y eso es, por ejemplo, algo que los señores buceros no entienden, ¿no? Las calles no son pistas de carreras. Ese tipo de cosas son las que hay que conversar también, ¿no? Claro.
Los Sí, es lugares, importante. claro. Los señores también, los señores motociclistas que también van ahí. Oiga, pero en este país hasta ver noticias ya es un deporte extremo ya. Calle, Y esa gente que cambia de noticiero a noticiero, más extremos todavía. ¡Qué bestia! Buenos días, saboreando la mañana. Les saludo desde Quito, soy Lorena Flores. Les felicito por el estupendo programa. Muchísimas gracias. Mi respuesta a la pregunta es: mis padres no me dejaban realizar los deportes extremos, ya que tenían temor, me imagino, a que no sean seguros y no cuenten con el mantenimiento necesario. Su sugerencia es que deben ser controlados y manejados por el Ministerio de Deporte. Saludos. Deporte y turismo. Y turismo Turismo. también. Dice por aquí, buenos días, una pregunta. ¿Cómo puedo apoyarle a mi hijo si quiere conducir en Fórmula 1? Qué chévere. La bendición primero. Carísimo, pero hay que arrancar con karting. Con karting. Y ahora los karting también hay muchas opciones en karting. En karting. El Autódromo 2 Hemisferios, supongo yo que ya se empieza. Ya creo que están los cazatalentos. Es un Y deporte bueno, muy costoso. esto es un deporte súper de tuerca costoso. es súper caro. Pero no bueno. pinchar en los globos. Y de ahí, Claro. exacto, y de ahí desde la parte psicológica, me encanta lo que nos dice nuestra amiga televidente, ¿Cómo porque apoyarle? sí, puede ser que otro padre de familia o madre de familia diga, uy, no, eso aquí no hay, es carísimo, así que ni sueñes, pum, pinchado el globo. No, es súper lindo esto que dice, ¿cómo puedo apoyar a mi hijo? Él quiere estar en Fórmula 1, ¿qué es lo que puedo hacer? Eso es validar también las Sí, emociones qué que hermoso. tienen nuestros hijos, así que un aplauso para nuestra amiga también. Sí, sí, qué linda Sí, madre. nosotros, bueno, al menos en este caso es mayor de edad, ¿no? Pero cuando es menor de edad, nosotros como padres también tenemos esta posibilidad de decir no y decir sí. O sea, si nosotros queremos apoyarle, podemos ser como la persona que mandó el mensaje y buscar alternativas para darle la ayuda. Pero nosotros también es válido poder decir que no, pero con la explicación de por qué te estoy diciendo que no. No, porque no. Ajá, no decirle no porque vives en mi Porque casa. soy tu padre y no. Ajá, no. sino Con más explicarle. ganas lo vas a hacer. Sí. Aquí tenemos una respuesta que precisamente dice, hola chicos, buenos días, como madre le apoyaría siempre y cuando tenga las garantías y seguridades y también viendo el tema económico, porque hay deportes que tienen un alto costo y por más que se quiera apoyar, muchas veces el bolsillo no ayuda. Y claro, si nosotros hablamos con nuestros hijos sobre este tema y muchas veces las posibilidades económicas no nos ayudan, también es súper importante poder hablar de ellos con esto. Claro, es importante que ellos sepan también los límites que hay, ¿no? Tanto de nosotros como de nuestras emociones y también del dinero. Pero todo hay que hablar con ellos. O sea, hay que explicarles todo lo que está pasando. Todo es posible también, ¿no? Dice- Creo que grandes figuras de la Fórmula 1 muchos de ellos eran hijos de la gente que cuidaba las pistas de karts y todo eso, y fueron saliendo desde abajo, ¿no? Cuidaban los También. caballos en tema de equitación. Y lo lograron, en tema- ahí está. Muchas historias sí, de sí. superación de deportistas de altísimo nivel hoy en día. Todo es posible. Hola chicos, amo verlos, les cuento, muchísimas gracias. Les cuento que yo me he vuelto miedosa y mi hija mayor ya tiene 13 años y ella me dice, mami, el que no arriesga, no gana. A ella le gusta Gordito, todo lo arriesgado. ¿Qué ha pasado con aquel extremo? Para mí era extremo esos coches de madera que eran tradicionales en Quito, en las fiestas de Quito. Extremo, Creo que claro. le suspendieron porque era bastante extremo. Por eso mismo. Era bastante- Pero también yo creo que sí debería continuar, pero debería haber más control o algo de cierta forma, porque es algo tradicional nuestro, parece algo bonito. Habrá que muy preguntar. extremo. Yo he visto que en otros países lo hacen, pero claro, con más controles. Pero sí he visto que el tema del downhill en bicicleta en la capital se ha vuelto también muy top. Gente que se baja de la montaña del Pichincha ahí, que es una de las pistas mejores del mundo. Qué miedo, muy bien. Nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial, pero queremos agradecer a la doctora Karen Contreras, psicóloga, cómo reaccionar si mi hija o hijo desea participar en algún deporte extremo. Doctora, gracias por Muchas haber gracias. estado junto a Muchas nosotros el gracias. día de hoy. Nos vamos a una Conclusión, pequeñísima no tener hijos. pausa y ya regresamos. Vamos a comer. Escríbanos para Panyu, pero tómenos la foto, que puedan en la foto escribir. Por favor, muchas gracias. Muchas doctora. gracias.